Bienvenidos a nuestro ciclo de grandes autores. Hoy estamos con Gustavo Sierra, un periodista de pura cepa que trabajó en Clarín, Univisión, Telemundo, NBC, CBS, CNN en español y actualmente lo hace en Infobae. Fue corresponsal de guerra en Afganistán e Irak. Como escritor tiene publicaciones tan exitosas como Bajo las bombas, Kabul, Bagdad, Teherán, El cartel de Bagram, Sinaloa, Medellín, Rosario y Los chicos del ISIS. En su haber tiene premios como Morse Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio de la Asociación de Corresponsales de España y el CONEX en el año 2007. Bienvenido, Gustavo, y un privilegio que estés con nosotros. Gracias, Juan Jesús. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta yo creo que es evidente. Con este bagaje, ¿cómo ves el periodismo actualmente? No lo veo. Creo que la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo ha modificado ya muchas cosas y particularmente el periodismo. No creo que se haya, digamos, que el periodismo sea otra cosa hoy, de ninguna manera. Es más o menos la misma desde hace 100 años o más, y el problema está en quién paga, quién quiere pagar por las noticias, por el análisis, por la interpretación de la información, y evidentemente hay muy poca gente que ya aprecia ese tipo de productos, y que por lo tanto, si no hay nadie que quiera pagar, las organizaciones periodísticas de todo tipo, pero que necesitan una cantidad de dinero como para poder funcionar, incluso las que han decidido que eso ya no era un negocio, simplemente para poder pagar mínimamente algunas coberturas o los sistemas que necesitamos todavía para poder llegar a la audiencia. Bueno, no hay forma no viable de hacerlo. Hay iniciativas, obviamente, los grandes las grandes redes sociales están intentando pagar algunos de estos esfuerzos, para ponerlo de alguna manera. No lo están logrando. Entonces, lo que tenemos es una concentración total y absoluta en unos muy pocos medios. Y el resto es todo lo que vemos. En ese resto, después de los grandes medios que todavía mantienen eh, la calidad periodística, New York Times, The Guardian, y que El País de Madrid, que terminan siendo unos medios de élite, donde esa élite mundial que todavía cree en una democracia republicana de alguna manera, y que sigue intentándolo encontrar allí la información, y creyendo que lo que está recibiendo tiene similitud, tiene un dejo de, de profesionalismo detrás. El resto es bueno, la famosa blogosfera y demás, que ya ¿Afecta, sabemos lo que trae. afecta algo a la imparcialidad del periodismo el hecho de que la mayoría, digo la mayoría, de gran medios de renombre están en quiebra económica? Sí, sí, totalmente. Yo creo que eh, las, redac- las redacciones, ¿sabés lo que tienen, Juan Jesús? Que había un estado de crítica permanente, en la cual la experiencia se iba concatenando unos y otros, y hacía que el producto final fuera más interesante, estuviera más controlado,
controlado en el sentido de la veracidad de la De información calidad, y de la calidad. calidad de la información. Yo todavía recuerdo redacciones, obviamente, anteriores a Internet, donde estaban los periodistas memoriosos, los llamábamos, los que, o sea, teníamos dos opciones, o ir al archivo y pasarte unas horas buscando la información, o preguntarle a esta gente que realmente sabía, conocía, había leído mucho, mucho, y sobre todo tenía una cultura popular. Es decir, yo recuerdo a la persona que más sabía, a ver, de los Balcanes, de la historia de los Balcanes, era también la persona que más sabía de la historia de los mundiales de fútbol. Y entonces eh, eh, era un ejemplo realmente en las redacciones y eran gente muy humilde en el sentido más grande de la palabra y que estaba dispuesta a transmitir ese conocimiento a los nuevos que íbamos llegando a las redacciones. Y esto hacía que ese círculo virtuoso se fuera creando y iba creando al mismo tiempo lo que la ética periodística. Estaba puesta ahí. No podías decir cualquier cosa, no podías escribir cualquier cosa, no podías inventar un título. Los títulos tenían que ser consensuados. No, yo recuerdo títulos que discutíamos 5 o 6 personas durante una hora cuál era el mejor. Y poníamos uno y iba ese y al rato venían alguien, no, me parece que es mejor expresado de esta manera. Eso desapareció de las redacciones, no está más. O ¿Por sea, qué? Porque las máquinas nos impiden eso que te digo, no está, porque si no tendríamos que hacer para un título, nos tendríamos que conectar 5 o 6 de la manera en que estamos conectados tú y yo en este momento y discutir el título durante un rato. No hay tiempo para eso, nos parece tonto, no condice con la forma nueva de hacer periodismo y lo que hay es lo que hay. un profesor mío decía, cuando decía, esto, le preguntamos, ¿y esto por qué no lo explica, profe? Y decía, esto es culturilla general, él le decía culturilla general, cultura general, Sí, me dice culturilla general, dice, porque la cultura general va a hacer que seáis mejor en vuestra profesión concreta. Es decir, hace el ser culto, hace, en el sentido más humilde de la palabra de cultura, no en el de pedantería, en el cultura, sí, culto, sí, sí, sí. de la palabra culto, ser culto, ¿te hace mejor periodista? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, cuanto más lees, cuanto más sabes, y es muy importante no solo leer digamos, de la especialidad, De lo tuyo, sino de lo más. tuyo, sí. No, yo creo que lo que hay que hacer es leer. Y otra vez, en las redacciones había gente muy bien leída, gente que realmente te da una guía de lo que había que leer. O sea, comenzaba una conversación en algún momento de una tarde, noche, que eran las horas en las cuales en general en las redacciones de los periódicos estábamos, y, y alguien no, decía algo sobre un libro. Y si no lo habías leído, si no sabías del autor, si no sabías de... y quedaba fuera de la conversación. Eso Ahora queda fuera si lo sabes. es Ese es el problema. probablemente, probablemente. Ahora,
no, no quiere decir que hoy un chico que ha comenzado su educación a través de Internet o desde que comenzó Internet y que por lo tanto sabe cómo encontrar la información inmediatamente a través de Internet y, y esa es una herramienta muy importante hoy. Eh, de todos modos, yo creo que la formación es lo que te permite de la mejor manera eh, saber cuando la información que encuentras allí realmente no es un invento. Entonces, creo que se necesita la formación básica y yo cada vez que voy y hablo con grupos de estudiantes, eh, obviamente sobre todo estudiantes de periodismo, les digo lo mismo, la tienen muy difícil muy, muy difícil hoy. ¿Por qué? Porque tenés que saber 10 veces más de lo que nosotros habíamos estudiado todavía, porque ya no alcanza con muy poco. Necesitas no solo todo lo que nosotros habíamos leído, nos fuimos formando y demás, sino que a su vez necesitas manejarte dentro de la ciencia y la tecnología. Hoy creo que si empiezo de nuevo tendría que aprender a programar, ¿no? No lo sé hacer. Y que me parece una herramienta importante hoy para poder hacer periodismo. Bueno, eh, eh, es el concepto, no está en todos lados y no está en las nuevas redacciones. Yo las noto muertas. Cuando voy, las noto muertas. Hemos pasado del periodista reportero al periodista de nota de prensa, o sea, de estar frente al ordenador y no sale de la silla para ver la noticia a pie de calle. O sea, se está perdiendo el periodista de campo, o sea, de Hay, teletipo. Tenemos periodistas de teletipo, claramente, sí, desgraciadamente. hay un poco de todo, se ha perdido. Las redacciones lo que tenían es que en un momento en el cual no tú en la redacción tenías poco que hacer y había ciertas categorías y entonces había un editor que era el que se tenía que quedar ahí porque recibía toda la información, la ordenaba y junto a otros editores discutían los títulos, la ubicación de la información y demás. Eso también se va perdiendo, lamentablemente, en el sentido de que ahora cuando entramos a un sitio por el teléfono, no hay destaque de la información, ¿no? Entonces, todo es lo mismo y hay algunos sitios en los cuales vas pasando y vas pasando. Entonces, digo, en aquel entonces era imprescindible estar en la calle. Distinguirse, ser diferente. Porque yo he Sí, visto en medios de comunicación distintos el mismo texto de la agencia. Pero hombre, por no, favor, cambiar un poquito el texto. Es que el mismo, la misma palabra de punto y claro, no corte y hay pega. no hay tiempo, no hay forma. Lo que quieren es poner el título del momento, decir, no, nosotros también lo tenemos, por si hay Pero alguno que... para eso voy a la agencia y no necesito ir al medio de comunicación. Si me van a poner el mismo texto en los dos medios distintos. Y es lo que va, y bueno, sí, es lo que ocurre. Es lo que ocurre. A mí, a mí hay una cosa que tiene que ver con la dictadura del clic, que es, o sea, cuántas veces alguien va y pone un dedito ahí para decir que entró en algún lugar, vio un título, esa dictadura del clic, que es de Google y de Facebook y demás, porque pagan por eso. eh, lo que lleva es al invento del titular y ahí es donde más rabia me da a mí el periodismo, que es cuando me Infantiliza de quieren esa manera. engañar.
me quieren sí, engañar. Y entonces me ponen, eh, hay uno que está circulando en los últimos días y es, eh, decretaron un nuevo feriado, sí. ¿no? Y entonces está en todos lados y te hace entrar y, y entras y dice, sí, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en México, Sí. será feriado la semana que viene porque tal cosa. ¿Quieres El matar? señuelo, es el señuelo, un señuelo totalmente distinto de la cuestión. Y antes de que nos quejábamos de los titulares escandalosos o sobreactuados, esto no es un titular escandaloso, esto sería un señuelo que no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar. Bueno, eso es un poco un Pero desastre. está lleno, repleto de ese tipo de títulos. Y entonces terminas encontrando que es un gran engaño, ¿no? Y entonces ahí entiendo perfectamente a un chico joven que me dice, no, que yo me informo por TikTok. Hace 2 semanas atrás estuve en una clase de arquitectura y diseño, un curso especial que da un amigo mío sobre diseño periodístico, que son 5 clases para, dentro de la clase de diseño, tienen solamente 5 clases en toda la carrera sobre diseño periodístico en particular. Eh, Así es como después los diseñadores, muchos diseñadores van a hacer algún diario y no entienden absolutamente nada de lo que son las noticias, ni cómo presentarlas, ni qué hacer desde su perspectiva. Bueno, habría unas 50 personas, chicos, jóvenes, 20 y algo, algunos un poco más grandes, y cuando pregunté cómo se informaban, y bueno, hubo la mayoría por las redes sociales, demás, no entran a los sitios de Otro los problema. periódicos. Otro problema que tenemos que es que los medios, digamos, asentados o tradicionales, eh, esto está haciendo furor en redes y su lema o su titular es está haciendo furor en redes. O sea, se plasma, son espejo de las redes sociales. Entonces, para ese viaje vamos a las redes, ¿no? Un Y corte es lo que inglés. hacen, y es lo que hacen. Sí, Terminan, es una corresponsabilidad. terminan informándose en TikTok. ¿Entiendes? Bueno, pero los entiendo, los Sí, sí, entiendo. O sea, si te van a estar engañando, si claro. te van a estar, vas a estar pagando para que te hagan exactamente el mismo tipo de titulares que en el resto de un periódico gratuito, ¿Mm? entonces pues, no pago nada, no hago nada de todo eso, me voy a otro lugar, ya está. En ese sentido, me parece que es entendible Sí. eh, la actitud. No, lo lamento por ellos porque no van a estar muy mal informados y van a tomar decisiones equivocadas. Eh, Picoteando reflexiones, noticias de aquí y de allá y no te concentras, porque es una cosa, uno de los problemas. Tiene muchas ventajas el Internet y la nube, esta nube que tenemos, es la biblioteca de Alejandría, claramente, ¿no? sí. Pero hay que saber utilizarla. Y uno de los problemas que tiene, uno de los contras que tiene, es que vas quitando o vas saltándote la concentración y vas salpiquitando, y eso es algo negativo, porque no estás 10 minutos en una cosa concentrado, por eso es lo bueno que tienen los libros, leer un libro. Entonces eso es un problema, tiene muchos pros, y una de las contras es esta, la poca concentración que se tiene al centrarte en una noticia. Me ha Tal pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí. Yo encuentro que no tengo la concentración. Tuve que volver me tuve que obligar a volver a tener más horas de lectura de libro, claro. porque no, por meses por ahí no tocaba realmente un libro, salvo que fuera a buscar algunas cosas y demás, y me estaba informando, ¿no? Y buscando ahí algunas cosas de las cuales no está la base. Por eso digo, un periodista tiene que estar obviamente informado,
lamentablemente, porque uno tiene que queda metido dentro de todo ese pantano por tener que hacerlo. Y más allá de que tengamos algunas herramientas como para saber dónde encontrar la información, y nosotros sí tengamos que pagar, obviamente, por conseguir información de calidad y demás, pero yo veo en mí mismo que me desconcentro o no, o lo que hago es buscar así en forma muy, muy rápida la información y no presto la atención adecuada. Creo de todos modos que si esto me pasa a mí, a mi Imagínate, ya. edad, y a mí, te imaginas si, Claro. si tuviera 20. Haciendo un pequeño cambio de tercio, ¿el periodismo debe de elegir trincheras? No, 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 no. El, todos tenemos ideología, todos. Sí. Todos tenemos un poco más de formación que otros en nuestra línea política, digamos. Em, y en mi caso he trabajado en medios que expresaban líneas políticas más allá de que algunos juraban y perjuraban de que no lo hacían. Y ya sabíamos. O sea, yo sé en mi periódico este, hasta dónde puedo escribir y hasta dónde no puedo escribir. No hace falta que te lo digan. ¿Eh? Claro. Un poco no hace falta que te lo digan, si ya con la editorial del periódico sabes hasta dónde. Un poco la autocensura, digamos, de alguna manera puede ser eso. Bueno, ya sé. Mira, en política internacional, los que hacemos política internacional, ya sabemos que en la mayoría de los periódicos hay posiciones particulares, y que en la sección de internacionales, algo muy antiguo, yo sé, lo entiendo, porque ahora no existe eso, pero que Jacobo Timerman, que fue un gran periodista argentino que creó periodismo de calidad durante 20 años en la Argentina en forma extraordinaria, o 30 años, eh, decía que su periódico era en la sección de política de centro, la sección de economía de derecha y la sección de internacionales de izquierda. Y eso funcionaba en sus periódicos, y si lo ves, fíjate, a ver, para ponerte un ejemplo, pero el, creo que en el New York Times existe más o menos la misma ecuación, o en el País de Madrid existe más o menos la misma ecuación. No estoy diciendo que haya editores que estén en este momento pensando, no, a ver, voy a poner una nota con un sesgo de izquierda en internacionales y uno con sesgo de derecha en economía, pero sus editores, funcionan por ahí, más o menos. No está escrito, no es letra escrita. Sí, pero Entonces, la editorial del periódico marca lo que tienen que hacer los demás. No hace falta una llamada de teléfono, no hace falta una llamada de atención a nadie cuando la editorial del periódico ya está. pero ya sabes más o menos de qué se trata. Claro. En el periódico en el cual yo trabajo ahora, yo sé que no, que puedo escribir de todo en forma libre, sin ningún problema, menos de un país, en todo, que está en Medio Oriente. Y, porque ahí me voy a meter en camisa de once varas. Claro, claro, claro. Pero no es es que nadie me lo dijo. Lo sé. Y sé que hay ciertas cosas en las cuales, entonces hay días en los cuales tengo ganas de meterme y digo, bueno, más si escribo
cualquier cosa y, bueno, me dirán algo, o los lectores dirán, habrá mayor controversia o menos controversia. Este esquema es bien antiguo, muy antiguo, este, tiene 50, 60 años, más o menos pasa lo mismo, y se da en muchos países. Yo recuerdo con mis colegas en esas charlas largas de esas noches de guerra en las que no pasa nada, la, la gente no entiende que en una guerra no pase nada durante 2 días. Bueno, ocurre, hay un silencio así total, no pasa nada, no cae una bomba, La incertidumbre, es terrible. una incertidumbre total, y entonces, nada, y hay charlas, ¿qué haces? No puedes salir porque no pasa nada, pero están disparándote, y entonces recuerdo que una de las coincidencias con todos los latinos, recuerdo, pero no solo los latinos, sino de de otras regiones, era la misma, que la gran controversia estaba en las secciones internacionales metidas en ese lugar y sobre ese tema. Entonces, no es nada nuevo, sabemos ya cómo manejarlo, lo hemos hecho muchas veces, y hay que saber cómo hacerlo, y la audiencia tiene que entender que que somos profesionales, que buscamos la mejor información posible, que tratamos de expresarlo de la mejor manera posible, y que hoy tienen la posibilidad de conocernos mucho mejor a los periodistas y saber exactamente quién te está diciendo una cosa y quién te está diciendo otra. Me has hablado de la guerra. Mm. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la guerra? Mm. La guerra, lo repito siempre y parece un cliché, pero es muerte y destrucción. Juan Jesús, no es otra cosa. No hay nada, no trae nada bueno, no te lleva a nada bueno, no hay resolución de ningún conflicto a través de una guerra. eh, Porque trae otros conflictos, y simplemente puede despejar un panorama después de muchos años, mucho sufrimiento, mucha muerte y mucha destrucción. Y bueno, como la estupidez humana es infinita, hubo, hay y habrá guerras. ¿Por qué? Porque los seres humanos creemos que a través de la guerra se puede resolver esto. Yo he descubierto, después de estar en algunas, que no es así, y que crea unos traumas en el ser humano, en las sociedades, muy difíciles de superar, y que lleva muchísimo tiempo el superarlos. Y, y me gustaría que probar de otra manera, ¿no? O sea, a ver si podemos resolver nuestros conflictos de otra manera. Estoy seguro que esos traumas de las personas y de las sociedades en su conjunto no llevarían mucho menos tiempo en resolverse. Lamentablemente, otra vez, no hay. Maquiavelo, Maquiavelo decía que la política era la guerra sin disparar. Sí, sí, es eso, claro, está bien. Nosotros estamos viviendo en Argentina en este momento una campaña política, y hay miedo porque hay una pelea interna en una coalición que va a unas internas para dirimirla. Hay miedo sobre eso, y evidentemente hemos perdido la capacidad de resolver nuestras cuestiones a través de la política. Y si resolvemos las cuestiones a través de la política, van a tener esta verborragia, bueno, sí, nos parece estúpido en muchos aspectos, perder tiempo en otros, pero bueno, evidentemente el ser humano necesita
de ciertos convencimientos, y cuando no hay convencimientos, bueno, lo dirimimos de la que a mí me parece la manera menos cruenta, más gris, para ponerlo de alguna manera, que es la democracia. En forma democrática se va y se vota. Bueno, y hay unos que ganan y otros que pierden. Es así, no, no hay muchos caminos alternativos, y me parece que hay que seguirlos y hay que hacerlos. Y obviamente es eso, hay que hacer política. Y si la política es llegar a ese tipo de enfrentamientos verbales, oh, bienvenidos, porque los otros obviamente son mucho peores. El tema es que no se bueno, en general a Maquiavelo no se le entiende, no No, se le ha entendido históricamente. Maquiavelo no es, en fin, no vamos a explicar un ahora de gran Maquiavelo. resultado, ¿eh? Exactamente. Pero yo digo ahora no se la ha entendido Maquiavelo, y el problema que tenemos es que la política se ha convertido en una batalla campal, en lugar de haberle hecho caso a Maquiavelo, que es convertir en una guerra civilizada. Entonces, en lugar de convertir la política en una guerra civilizada, estamos convirtiendo a la política como disparador de batallas campales a la sangre, es decir, que es la guerra, pero civilizado. No me tengo que llevar bien con aquel, no tengo que estar de acuerdo, pero esto es una guerra sin sangre, es una guerra civilizada. Y se está convirtiendo, como pregunta, digo, ¿la política en una batalla campal, incluso con sangre de por medio? Y sobre todo hay cuestiones políticas donde no es considerado de ninguna manera el adversario. Entonces, eso lleva obviamente a que corra, este, no corra sangre, sino que corra por la sangre una mala sangre, porque Bueno, una. se mata a gente, ¿eh? Se asesina a personas y se Sí, matan sí, entre ciudadanos. Sí, sí, sí. sí, sí. Siempre existió esto, tenemos que entenderlo, siempre hubo violencia política, siempre la hubo, pero creo que por sobre todo lo que se ha intentado en los últimos años es eliminar al adversario, convertirlo en un enemigo que lo tengo que sacar directamente de plano. No está más, yo hago y digo lo que quiero, esto, si gané, gané todo. Es No, como una o sea, intolerancia a la batalla, es como una intolerancia a la batalla de frente, el hacer eso. bueno, es llegar por medios democráticos y después olvidarte de los medios democráticos para continuar, ¿no? Es esta cosa de que yo llego por medios democráticos al gobierno y me dicen, mira, vas a llegar ahí, vas a estar 4 o 5 años y punto, después tendrá que venir otro. Y llego ahí, me gusta el lugar, ¿no? El Palacio de Gobierno, me gusta que me vengan a buscar con un auto y me traigan todos los días desde mi trabajo, que si estoy apurado me llevan en un helicóptero, que si voy en un avión donde puedo dormir plácidamente hasta llegar al lugar, me enamoro de todo eso, me encanta y ya está, ahí me quedo. Que Entonces, nadie le contradiga, que nadie le contradiga. Es que esa es la peor lo que le puede pasar a una persona es odiar que le contradigan. Eso es terrible. pero, y no solo eso, sino que llegando en términos democráticos terminan siendo dictadores, ¿no? Y entonces esto es lo que hemos visto y estamos viendo en el mundo, autócratas que por todos lados, que son los que están planteando los problemas más graves en todo el mundo. Y, y también es que cada vez tienen unos públicos, o sea, desde el poder también lo que hacen es que tener una cantidad de gente atrapada arman una trampa en la cual va cayendo una cantidad de gente muy grande que no tiene recursos, que no tiene otro tipo de salida.
Pero Entonces, arman una comunidad, empiezan por ahí, por la gente que no tiene recursos para atraparlos, pero acaban siendo una teocracia y convierten a la supuesta ideología en una religión. En vez de utilizar la religión para tener no sé, una trascendencia o que exista Dios o no existe, bueno, una cuestión filosófica que se puede utilizar perfectamente la religión, convierten a la religión en una dictadura teocrática. Entonces eso no es. Entonces realmente la política, como comentario y como pregunta te lo digo también, convierten ya la política o las ideologías en auténticas teocracias. sí, sí, en ese sentido son más dignos las teocracias, en el sentido de que no te engañaron, que son clérigos que quieren imponernos su religión, ¿no? Irán, Afganistán, no sé, pero no nos engañaron, no nos dijeron otra cosa. En cambio, hay tipos como Trump, como Chávez, como el kirchnerismo también aquí en la Argentina, que han inventado una cuestión cuasi religiosa de sus concepciones y que terminan, sí, ¿no? Teniendo sus tinglados con misa y todo, ¿no? Porque las reuniones son eso, son parte de una misa, hay un sacerdote, sacerdotisa que lanza consignas sin mayor sentido, ¿no? Pero bueno, He visto este gesto incluso y mirando así, como, o sea, lo he visto, ¿eh? sí, sí. Increíble. Sí, mira, es increíble, y siempre digo, pienso esto, no, digamos, no pienso en ese que se autodefine como el sacerdote, sacerdotisa de la misa esa generalizada, de la cual hacen en sus actos y demás, sino de la cantidad de adeptos que tienen. Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo logran que tanta gente les crea cuando sus discursos y sus ademanes y sus formas son tan impuestas? Son impostores realmente, pero hay tanta gente que les cree y evidentemente es un mal global, es el gran mal global en el cual estamos inmersos y cada vez van a aparecer más, porque si encuentran que esto es posible, que los convierte en semidioses, bueno, pues cada vez va a haber más que quieran llegar ahí y hacer lo mismo. Un semidios, como todos sabemos a lo largo de la historia de la filosofía, que un semidios tiene derecho a matar a quien le lleva la contraria, y ahí está el quid de la cuestión. Todo Sí, esto en el subconsciente, pero está en las actuaciones, se ve en lo hecho. Entonces, yo he escuchado barbaridades como a personas asesinadas, no, es que si está asesinado, no sabemos, pero a mí primero me enseñaron que de los muertos no hay que hablar porque no se pueden defender, y luego ya aprovechar de que está muerto, que está asesinado, pues no, es que era tal, bueno, por Dios, no sé. En fin, son cosas que se saltan cualquier incluso cuestión de ética y de, en fin, pero en fin, no, es y algo. después lo que pasa es que además estos regímenes, después de un tiempo, se apoderan de tal forma de todos los resortes del poder, que dominan a toda la sociedad de tal forma que la disidencia tiene que irse o callarse, no hay forma, no hay otra posibilidad. Y entonces las élites terminan fuera del país, las élites pensantes y de la economía, y quedan, ya está, se apoderan, ¿no? Lo he visto, y la resignación que hay es muy grande y los que lo intentan en forma, porque vemos, ¿no? que hay movimientos prodemocráticos en forma permanente en diferentes lugares,
lo intentan. Siempre hay alguien que está dispuesto también a ser un héroe, heroína, y lo intentan. Las chicas de Irán que salieron a la calle a protestar por el uso de las vallas o del pañuelo en la cabeza o lo que sea. O en Afganistán, donde no tienen ningún tipo de derechos y salen, y en Cuba cada tanto, y en Venezuela cada tanto. Hay, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero que no son suficientes, que el régimen termina siendo de tener tal fuerza que termina sobreponiéndose y por años y años y años y décadas, y bueno, ya sabemos. Y una de las herramientas de estos regímenes es la hipocresía. No, no que sean hipócritas las personas que son víctimas. Yo ya le llevo de víctimas a los propios que apoyan a los regímenes, yo no le insulto ni los critico, lo puedo criticar, una crítica abstracta, pero sí les digo, son las primeras víctimas, los que apoyan a ciertos. Yo los designo como víctimas, porque creen en algo, con una religión, eso. Entonces, lo que utilizan los tiranuelos de turno es la hipocresía, evidentemente. Entonces, se benefician la gran mayoría de esa élite que vos ves ahí en la foto, los que aparecen en la foto se benefician. Y la primer también fila de los que aplauden, todos se benefician de alguna manera. El problema son los otros, los que están más atrás en el teatro. Hablando, hablando de hipocresía, vamos a hablar de Guantánamo. Sí. Cuando uno entra en Guantánamo, o mejor dicho, cuando sale de Guantánamo, sale una persona campeona. Sí, yo siempre digo, cuando me dicen, fuiste a Guantánamo, no, salí de Guantánamo, que eso es muy importante. Mira, había estado en Guantánamo en uno de de las tantas crisis de balseros cubanos. En ese momento trabajaba creo que en Telenoticias, era el corresponsal en Washington. Y en una de las crisis me mandan a Cuba a cubrir esto. A Cuba no, me llevan a través de Norfolk, creo, el ejército estadounidense, directamente a la base de Guantánamo. Y ahí vi a las familias que habían, o a los balseros que habían recogido en el mar y que los habían llevado a este lugar. Y entonces ahí conocí esto que era la base militar, una base militar similar a cualquier otra que hubiera dentro del territorio estadounidense o afuera, más allá de las características geográficas del lugar, y un lugar donde tenían a esta gente confinados, un poco confinados, un poco, o sea, no podían ir al pueblito que tiene la base, pero se podían mover y manejarse ahí en ese momento. Esa fue mi primera experiencia de Guantánamo y te la menciono para que veas que conocía geográficamente mínimamente el lugar. La segunda vez, ya no recuerdo bien el año, pero debería ser en 2007, 2008, y ya, o tal vez antes, 2006, ya había pasado la primer experiencia de Guantánamo, que había sido un campo casi improvisado al lado de donde, que habían levantado, al lado de donde yo había visto esto años antes. Allí habían llevado a los prisioneros de la guerra de antiterroristas de Afganistán particularmente, pero también de Pakistán, etcétera, etcétera. Ya había pasado esto y habían construido el centro más grande.
Y ahí te encontrabas con una cantidad ya de gente, habría, no sé, en ese momento como 2.000 prisioneros o 1.000 y tantos, o casi 2.000 prisioneros, y no podíamos, o sea, llegamos y éramos uno de los primeros grupos de periodistas que podíamos ver esto. Recuerdo que había un periodista alemán, uno japonés, uno estadounidense, el experto en información jurídica del New Yorker, un tipo que conocí después, fantástico. eh, yo por Clarín de Argentina, y había alguien más que no recuerdo, éramos 5. Y los 5 nos pusieron ahí en un... también tuvimos que volar al norte de Florida, a una base, y desde allí nos llevaron a la base en Guantánamo. O sea que nunca pasé por Cuba en esa oportunidad. Pasé otras veces, por Cuba estuve varias veces. Y ahí entonces nos advirtieron que no podíamos hablar de ninguna manera con los prisioneros, que solo nos iban a mostrar lo que ellos querían mostrarnos, y tuvimos que firmar además que no podíamos llevarnos absolutamente nada, que no podíamos recibir un mensaje de ninguno de los prisioneros, etcétera, etcétera. Y con lo que me encontré fue con eh, unas estructuras enormes metálicas en las cuales eran pequeñas celdas en las cuales estaban los prisioneros, y entramos en un momento, solo un momento, en los cuales nos dieron un paseo, digamos, por uno de los grandes corredores que estaban donde estaban las celdas estas de un lado y del otro, y justo llegamos en un momento en que había el rezo de la tarde, y entonces estaban rezando los prisioneros, y ese rezo, que en ese momento era un murmullo, apenas nosotros vieron que había alguien, que habían extranjeros, ese murmullo empezó a subir de tono, era un grito, ¿no? Un grito de desesperación, ¿no? Así lo interpreté yo. Y es lo que vimos de eso. Vimos otras cosas, nos enseñaron los lugares donde estaban, y una casa, por ejemplo, estaba fuera del campo donde estaban en ese momento, creo que eran 3 o 4, o 4 menores de edad, que no estaban con los mayores, un sector de la clínica donde estaban, y luego nos mostraron lugares separados donde estaban eh, eh, por grados de seguridad, ¿no? Donde había ocurrido esto, que habíamos hecho el paseo, era el lugar de mayor seguridad del campo, y luego había otros donde eran de menor seguridad, y los presos ahí podían tener estaban jugando al fútbol, o que tenían un sector de recreación, o cosas por el estilo, una clínica grande, donde el médico nos juró y perjuró que ahí no había detectado enfermedades mentales, y cuando después supimos, obviamente, sabemos que todos padecieron graves enfermedades mentales, y en algún momento vimos un lugar que era el lugar de los interrogatorios, obviamente, y a los interrogadores, y esos interrogadores que yo vi ahí eran, no sé, y venir a unos tipos como en moto, como si fueran unos rockers, de
que estuvieran, ¿no?, con sus motos dando esas vueltas que dan por Europa o Estados Unidos, grandes cantidades de gente que le gusta andar en motos y utilizar sus camperas de cuero y cosas por el estilo. Bueno, dos de esos eran interrogadores ahí. Eh, no sé, más o menos es eso lo que vi, y cuando ya había estado en Afganistán, había estado en Irak y había visto esto, y bueno, vi un poco, cerró el círculo de lo que fue la escenografía de la guerra antiterrorista que se vivió esos años y que la viví muy, muy, muy desde adentro, ¿no? La pregunta era un poco, ¿qué es peor? ¿El guerrillero, la vida del guerrillero o la experiencia o el impacto del guerrillero en la guerra, del guerrero, guerrillero, o el del prisionero? ¿Qué diferencia hay entre uno que está en la guerra a otro que está prisionero? No, habría que preguntarle a ellos, y probablemente alguno que haya sido guerrero y que después fue prisionero, tal vez te podría decir que vio de esas dos experiencias. Yo las vi separadas en el sentido de que el guerrero en sí mismo está sí, prisionero de la guerra, pero tiene alternativas, tiene algunas alternativas. Entre otras, dejar el arma e irse en algunos o en muchos casos. No en Rusia, no si estás en las filas del grupo Wagner, y te sacaron de la cárcel, ahora en Ucrania, donde van de a dos pelotones. Uno va al frente y el otro detrás. Si se te ocurre retroceder, te disparan. Entonces, creo que esto, digamos, alguien en Irak, Afganistán, por ahí tenían algunas alternativas. Desde la cárcel probablemente tengas eh, mayores posibilidades de supervivencia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la guerra militar y la guerra de los narcos? Ah, que con los militares de cualquier signo puedes hablar siendo periodista, y que con los narcotraficantes no puedes hablar. Esa para mí es la primera diferencia. O sea, nunca pude convivir con un narcotraficante en su vida diaria, en sus trabajos diarios. Nunca me permitieron, nunca tuve acceso, y no sé de nadie que lo haya podido hacer y que haya vivido para contarlo, ¿no? O sea, aunque sea desastrosa la guerra y terrible y deseamos que no ocurra nunca la guerra militar tiene unos valores que no tiene la guerra de los narcos. ¿Eso puede ser lo que se puede concluir? Sí, 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 es así. En la guerra militar no solo hay, o sea, no es que yo puedo cruzar la línea e ir a hablar con el comandante del otro lado, así porque sí, no. Pero con los militares puedes decirme, a ver, quiero ver qué es lo que estás haciendo, quiero ver qué es lo que pasa del otro lado, y te llevan, o puedes lograr, y puedes hablar con muchos de ellos. He hablado con talibanes, incluso cuando los talibanes estaban fuera del poder, ¿no? O sea, que era todo muy peligroso, y he logrado hablar con alguno de ellos, haciendo contactos, bueno, lo que hacemos los periodistas. Pero con los narcotraficantes eso no es posible, no hay regla posible, es la misma regla que le plantean a sus víctimas, a muchas víctimas, ¿no? Plata o plomo, o aceptás mi plata o te mato. No tienen. No hay alternativa, ¿no? No hay alternativa, y no te lo proponen de ninguna manera. Y
Y el narcotráfico produce una corrupción en la sociedad diferente a la de la guerra, en el sentido de que, bueno, sí, te mata, igual que si eres un miliciano de alguno de los bandos en conflicto en alguna de las guerras, pero que también mata, sigue matando por un tiempo largo una vez que te pones las armas. No, eh, te van poniendo el veneno adentro y mata a chicos muy, muy jóvenes, eh, incluso en lugares donde los combatientes no son tan jóvenes, como en otros lugares donde los he visto, ¿no? De 15 años, los chicos en Afganistán, de 15 años poniéndote la Kalashnikov en la cabeza, y eso es muy grave porque no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Incluso sus propios comandantes tenían problemas con esto. Lo he hablado con algunos. ¿Por qué dejas que un chico de 15 años me ponga una Kalashnikov en la cabeza? Si me la pones tú y te, te puedo decir, puedes ver que yo no tengo nada, que no te voy a hacer nada, que no estoy aquí para esto. Un chico de 15 años no lo ve. Y te decían que sí, que tenía razón, ¿no? Y que tenía razón en planteárselo, incluso a ellos. Me lo han dicho comandantes afganos. Ni se le pasa por la cabeza tener ese remordimiento, esa ética, ¿no? Nada, absolutamente nada de todo eso, ¿entiendes? No hay forma. Y el narcotráfico lo he visto en diferentes países y provoca una descomposición tan grande de la sociedad que es muy, muy difícil de reconstruir. Una guerra provoca una muerte, una destrucción así de momento muy grande, una cantidad de víctimas terrible, eh, pero puede llegar a tener un fin, puede llegar a haber un armisticio, se terminó acá Por lo menos, y unos mínimos de honor puede claro, haber. puede haber ahí. Esto del narcotráfico no, continúa. Eh, he visto en Rosario, aquí, pero también lo he visto en México, pero aquí en Rosario, un chico, lo que llaman los soldaditos, que son los que hacen la tarea, son chicos muy jóvenes que hacen la tarea de los grandes, de algunos de disparar, de matar, y otros, bueno, le reparten la droga en los barrios a los clientes que ya pagaron o le van a llevar el consumo diario, como la leche. La necesitan todos los días y todos los días llega y le entrega el paquetito, pagan ahí. Bueno, habían atrapado a un chico de estos en su moto y cuando abrieron así, una motito tenía, y tenían una cantidad muy grande de pequeños paquetitos, ¿no? Los regalitos, no sé qué, tienen diferentes nombres. Simplemente parecen como dulces, como caramelos, ¿no? Que los dan vueltas así. Y, y lo encontraron con todo esto y lo tenían ahí la gendarmería y apareció una mujer a gritar a los gendarmes y a todos y que no lo tocaran el chico y demás. Era la madre. La madre estaba en el negocio y era la que había enviado a su hijo ahí, ¿no? Decía Esto, Ortega que la auténtica declive de una sociedad o de una cultura, de una persona o de un grupo de personas es cuando el ser humano presume de sus vilezas. O sea, el problema no es que haya
claro, por supuesto que la corrupción, pero cuando el ser humano y un grupo social determinado presume de sus vilezas, de su envilecimiento, perdón, eso es el caos y lo peor que puede. Esas son las palabras de Ortega, sé que yo concuerdo con ello. Eso Totalmente, porque Ortega y Gasset no estuvo nunca en un barrio eh, latinoamericano con narcotraficantes, pero lo que te encuentras es esto, es que ellos tienen, eh, eh, se erigen como los dueños del lugar, ellos son, y lo hacen con orgullo. Pero tendríamos que ver el origen de todo esto. Y ahí nos puede llevar a otro tema que tiene que ver también con la actualidad y que es ese narcotraficante es un chico marginal, sin acceso absolutamente a nada y desconocido por el Estado. Desconocido por el Estado, muy probablemente desconocido por su propia familia, nunca conoció a un padre, probablemente, algunos no conocieron ni siquiera a la madre, o quedaron huérfanos de muy pequeños, hay muchos, muchos, pero no solo eso, hay otros que provienen de familias, de las favelas, de, de los barrios de cualquier país latinoamericano, y que necesita sobre todo reconocimiento, eso es lo que busca, que alguien entienda que es que existe, que es una entidad que está, que es igual a cualquier otro y que tiene que ser reconocido como el otro, como brasileño, como argentino, como mexicano, y no lo son. Y entonces, ¿qué trae el narcotráfico? Eso, reconocimiento, porque les da una identidad. Son algo que no eran antes, que no se lo dio, no le daba el Estado. de los que se Y saltan, claro, entonces le da la identidad de los que se saltan las reglas, claro. exactamente, pero entonces pero le da una identidad y eso los hace pertenecer y que no pertenecían antes. Y entonces eso cuando falta, te lo encuentras en la banlieue de Francia y dices, ¿cómo puede ser que en el medio que en París un chico vaya y vaya a ir a incendiar todo y vaya a romper todo? Hay mucho de todo esto. Hay falta de reconocimiento. El Estado no los reconoce, no les da las herramientas mínimas para poder ser parte en No, las no, escuelas, en los hospitales, en donde sea. No los integra. Y el problema más grave ahora es que esto te hace entender la realidad del otro muy cercano y que dices, yo soy francés, si yo nací acá, yo soy francés, y este que veo por esto, es un francés igual que yo, es un chico francés igual que yo y tiene de todo y puede hacer de todo y está integrado y si quiere puede estudiar donde sea y y no tiene que la única alternativa que tengo yo, que es de última es el Politécnico, donde me van a enseñar a reparar urinarios. Entonces, entonces voy y les rompo todo. Yo los entiendo. Entiendo por qué llegan a ese punto. Y es el mismo, es el mismo. Yo creo que hoy, de la misma manera en que creo que los celos y la envidia están detrás de cualquier movimiento del ser humano, desde siempre,
y que solo Shakespeare, que no fue solo Shakespeare que los trajo ahí, sino que estaban desde siempre, que está en todos los mitos griegos, ¿no? En vida paralela en la antigua Grecia. Por supuesto. Y entonces, digo, de la misma manera, hoy, detrás de todos los males está esto, el desconocimiento de la persona, y eso ese desconocimiento, si lo mezclas con el otro elemento que creo que es terrible, que es la concentración de la riqueza en unas muy, muy pocas manos, en todo el mundo. No es un país, no es un sistema, no, en todo el mundo, en todos los sistemas está ocurriendo exactamente lo mismo. En China está ocurriendo exactamente lo mismo, y es que la riqueza está concentrada en unas muy, muy pocas manos, está dejando en la marginalidad de todo eso a millones y millones y millones. ¿Qué vas a sacar de ahí? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿El mundo va a ser mejor? No, obviamente que no. Si no solucionamos esos puntos básicos, vamos a seguir teniendo los levantamientos de la Banlieue, del narcotráfico, los soldaditos de Rosario, no vamos a tener salidas a los descalabros económicos que estamos teniendo, no vamos a tener salidas ni a los Trump ni a los Putin, porque es la esencia de lo que nos lleva a esa situación. Esa forma que espectacularmente acaba de describir, se aprovechan de eso para crearse los narcoestados. ¿O cómo se llega a hacer un narcoestado? ¿Se aprovecha de esa circunstancia que estás hablando ahora? El narcoestado es el dinero, o sea, es plata o plomo de los mexicanos, no hay forma, o sea, a ver, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser presidente, presidenta? Tú quieres ser presidenta. Muy bien. Viene un señor y te dice, ¿tú quieres ser presidenta? Sí, muy bien. Yo te hago presidenta. No, pero yo te hago presidenta. Punto. Entonces, el narcoestado, 6 meses más tarde ya lo tienes. O sea, la presidenta llega al presidente, llega al poder con el dinero del narcotráfico. Y bueno, a partir de ahí no hay nada que lo combata. Todo lo contrario. Y esto no, por ahí no logran llegar al candidato a presidente, pero más abajo llegan a todos lados. ¿Los servicios secretos gobiernan países o mandan en países con el narcotráfico? Yo creo que el narcotráfico en ese sentido es superior. Si el dinero está ahí, la plata está ahí. ¿Los capos de la droga son empleados de los servicios secretos o van por libre? No, los servicios, yo creo que los servicios secretos son empleados de los narcos. En México desde ya, en Centroamérica también, en América Latina te diría que es así. Los servicios secretos no es, a ver, salvo Rusia donde son el Estado, manejan el Estado ellos desde antes. Digamos que pertenecía al servicio secreto, Putin pertenecía. Yo estoy convencido de que Putin es simplemente un elemento más dentro de esa estructura de los que quedaron fuera de la Unión Soviética, pero dentro de los servicios de inteligencia,
y que siguen manejando todo y que simplemente él es la expresión y lo han puesto ahí, y un grupo de oligarcas, o sea, que, que son los que reemplazan, digamos, en Rusia a los narcotraficantes, son los que ponen dinero, pero es el lugar donde es al revés, digamos, donde todavía los servicios o la estructura de inteligencia del Estado es la que maneja el Estado. Estamos de acuerdo que siempre la cabeza visible no es la que manda, es el camarero o el servidor del que manda, está claro. En su gran mayoría, salvo en las democracias occidentales, esto es así, y en las democracias occidentales hay luchas permanentes en ciertos aspectos. Te diría que en las democracias occidentales los servicios de inteligencia están bastante fragmentados comparado con los otros, y hay sectores, algunos temas, algunas cosas que podrían llegar a tener injerencia, pero no logran en el total, digamos. No, claro, si te vas a meter obviamente en la guerra van a tener injerencia, no hay duda. Eh, en Ucrania, el gobierno de Biden prefiere que se meta la CIA y no el ejército estadounidense, ¿no? Para que no quedar tan pegado, digamos, con la guerra. No digamos, una forma de no cometer, en cierta manera, los mismos errores que cometieron con Afganistán o con Irak. Hablando de servicios secretos, ¿los chicos del ISIS están infiltrados en la algarada de Francia? Y los chicos del ISIS son esos chicos de la banlieue que se fueron de miles, que fueron a buscar de alguna manera el reconocimiento, o sea, se lo daban estos tipos, bueno, más sí, yo me voy ahí, sí, son un poco raros, sí, voy a tener que rezar 5 veces al día, por ahí ni en sus barrios de las afueras de París no iban a la mezquita, pero de pronto descubrieron que había que ir a la mezquita y que era mejor por ahí, y les dieron una razón de ser, y esa razón de ser era ir a matar en nombre de Dios, como lo han hecho tantos otros, que eran las cruzadas, sino. Entonces, a esto se les ocurrió en el siglo XXI hacer lo que los otros hicieron hace 10 siglos atrás, ¿no? No quiero mostrar los temas, pero digo, pero tiene un poco que ver con ese sentido de, bueno, también tiene que ver con el sentido de el ir a la guerra tiene todavía esa cosa épica. De sentirse entidad, de sentirse ente, de sentirse útil, de sentirse... Estamos hablando que la guerra son barbaridades y todas las cruzadas son barbaridades, pero ese tema de sentirse útil es superior a toda cuestión. Es increíble como el sentirse... El ser humano busca eso y tiene que tener algo, tiene que tener algún tipo de objetivo, sobre todo cuando tienes 15, o sea, yo creo que hay que entender al ser humano en la formación, es esencial ahí, ¿no? Comienza como a los 10, 12 años, que empiezan las preguntas más cruciales del ser humano y van como hasta los 25, 30 años, ¿no? Esa cosa de buscar, de búsqueda de la identidad y empiezan a aparecer estas cosas y claro, también es la edad en la que tienen más fuerza, tienen más... Lo lamentable es que cuando uno encuentra el lugar de su vida, su lugar en la vida es romper la regla ética. Entonces ese es el gran problema que digamos, de la vida, ¿no? Si no le das la respuesta, si no le damos las respuestas desde un punto de vista democrático, si no somos nosotros los que vamos a darle la respuesta, se la van a dar otros.
claro. Y esos otros son estos que sí, están con esta cuestión de obnubilados por la religión y creen que todavía tienen que hacerse las guerras religiosas y, y que todavía siguen peleando, ¿no? Esta cosa el conflicto de Medio Oriente, que siempre lo redujo. El conflicto de Medio Oriente es dos señores, uno de un lado y otro del otro, con una piedra en el medio, y uno dice, esa piedra me la dio Dios a mí. No, esa piedra me la dio Dios a mí. No, esa piedra me la dio Dios a mí. Y así por siglos y siglos y siglos. Es posible. Si estás convencido de que Dios te dio la piedra y que esa piedra es tuya, chao. ¿No? Ahí está perdido el ser humano. Mejor que empecemos a pensar en otras cosas. Y es ahí, por suerte, donde creo, pero no equivocarme demasiado, la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo y que nos ha inmerso en una era de lo imprevisible y que es terrible porque es oscura y que no sabemos hacia dónde vamos y provoca todo este tipo de situaciones que estamos hablando, pero que nos saque hacia una frontera diferente. Pero tengo una pequeña esperanza de que esto pueda suceder. Nos va a traer más, nos va a traer más. La cuestión, la cuestión tecnológica, lo que está claro es que salta fronteras. Y entonces es más difícil que el tiranuelo de turno te encaje ahí en esa cuestión. Porque, no, yo quiero ser como la figura esta, aunque parezca ridículo, pero es así. Yo quiero ser como esta de la serie de Netflix o de la serie. Bueno, pues ahora Netflix y Amazon Prime está marcando más lo que quieren ser los jóvenes que otro tipo de cosas. Digo Netflix por no decir más cosas. Entonces, eso se pone en las manos. Por eso es un pensamiento en voz alta. No sé qué opinas. Sí. O sea, el punto básico está en que la tecnología va a ser usada por seres humanos. Ahí está el problema, porque obviamente, como todo, puede ser utilizado para el bien o para el mal. Yo creo que nos va a traer una cantidad de elementos que nos van a permitir observar el mundo de otra manera y eso no, creo que va a hacer que los jóvenes puedan encontrar identidades de otra manera más fácil en y, y que al mismo tiempo lo que hemos logrado con la pandemia, que que en 6 meses hemos tenido la vacuna y nos hemos salvado realmente mucho de morir. Cualquier otra pandemia de este tipo en otro momento de la historia se hubiera llevado buena parte de la civilización. Nos permita ingresar en otro mundo, en otro aspecto, donde ya no tengamos que pensar en la redistribución de la riqueza como la pensamos en este momento, sino que la riqueza transmitida en salud, eh, víveres o eh, entretenimiento y demás, esté al alcance del ser humano de otra manera, pero que sea accesible y que eso nos convierta un poco a todos en más iguales. Y que no necesitemos una revolución y matar a no sé cuánta gente para poder llegar a obtener esto.
Me parece que podría llegar a ser posible. De todos modos, antes vamos a tener que hacer de alguna manera un cambio en nuestra, eh, en nuestro orden económico básico, y tenemos que llegar a un acuerdo, a otro orden económico como el que se llegó con Bretton Woods en el 45, por ahí, y bueno, sí, es difícil, es muy difícil, pero algo tendremos que hacer para lograr ese tipo de cosas si vamos a convivir en esto, y si no, espero otra vez que la tecnología supere esto y ya no necesitemos un nuevo orden económico, porque el nuevo orden económico nos la dé, nos venga de ese salto tecnológico sin tener que ir a conquistarlo. Aristóteles decía que él prefería las evoluciones y no las revoluciones, porque las revoluciones, según Aristóteles, era quemar todo, matar todo, desaparecer y empezar de nuevo para imitar lo mismo del tirano. Y él por eso que creía que lo que tenemos, sea bueno, malo o regular, sobre esas bases que tenemos, seguir construyendo y que el hijo contradiga al padre y las generaciones vayan contradiciendo y contrastando, que eso también es sano, ¿no? Pues yo estoy con Aristóteles en este caso. Y un poco la evolución, te pongo un ejemplo, no la última pandemia, sino la penúltima pandemia provocó que se implantara en ciertos países occidentales la sanidad pública. Fíjate, o sea que, por Totalmente. ejemplo, un Sí, ejemplo de... sí, por supuesto, sí. ¿Cómo van apareciendo los... En este momento, en la campaña política argentina, estamos teniendo unos problemas porque algunos de los candidatos, hace 10 años atrás, hacía humor o menos, 8 años atrás, hacía un tipo de humor y lo subía a las redes de entonces, y ha cambiado la sociedad de tal forma que ese humor ha quedado desfasado y por lo tanto aparece como que es un insulto en vez de humor. Y sí, si tenemos en cuenta a los humoristas hace 30 años atrás, llenaban teatros, no podría haber ningún humorista que repita esos chistes, para ponerlo de alguna manera. Es decir, que la evolución ha sido muy grande. Eh, no quiero entrar en ese contexto de esa evolución en particular, ni nada por el estilo, pero me gustaría decir que es un ejemplo de la evolución, o sea, que en muy poco tiempo, en 10 años, se ha modificado de tal forma que alguien pueda llegar a ser cuestionado por un hecho humorístico que dijo hace poco tiempo. Vemos los clásicos programas estos de la medianoche de Estados Unidos y que se copiaron en todo el mundo, donde un presentador hacía también un poco de humor. Probablemente los chistes que se hacían en ese momento, hace 10 años, sexistas o lo que sea, hoy no se podrían hacer de ninguna manera. En aquel entonces estaban bien vistos y juntaban una audiencia extraordinaria. Eh, hoy obviamente no lo podrían hacer, tienen que hacerlo de otra manera. Esa evolución evidentemente nos puede llevar a otra cosa en muy poco tiempo con otros elementos. O sea, si consideramos que hubo una evolución desde el punto de vista social, en el cual se aceptó eh, eh, las, los diferentes sexos, para ponerlo de alguna manera, las diferentes concepciones. Si hemos aceptado eso, o está por lo menos en la agenda general y más amplia,
evidentemente tiene que haber una evolución en otros sentidos y que sí, y que no sé, que hoy creímos que, que no tenemos y que necesitamos y que va a tener que ser eh, más amplio y llegar a todos, y si no es la sanidad pública, espero que sea así, que, que si fue en la anterior pandemia, hace 100 años, la fiebre española supongo que era, ¿no? Es decir, mal llamada fiebre española. El, espero que nos traiga muchas otras evoluciones, sí. Bueno, pues dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Yo no creo mucho en ese dicho de que no hay mal porque no venga. Los males son males y los bien. Pero sí, lo que sí creo es que hay que adaptarse, no adaptarse para seguidismo, sino adaptarse para entender bien qué es lo que está pasando, que si es malo, que sea malo, entender y hacer un sentido crítico que es malo y mejorar eso, y eso es la evolución. La revolución es como el niño que está ahí enfadado, pegando pantaletas en el suelo y lo único que consigue es enfadar a la madre, a Dios fundado, al hijo, al hermano, a todo Dios. Entonces, no, ¿qué hacemos? Sí, el derecho a pataleta. Sí, yo decía antes, sí, por lo menos tengo el derecho a pataleta, pero el derecho a pataleta no soluciona nada, lo que hace encabronar a Dios y a su madre. Entonces, creo más útil evolucionar y hacer un análisis crítico de lo que se está haciendo, si es bueno, si es malo, esto es regular, hasta incluso estos actos evolutivos, bien, lo que he explicado antes, estos pensamientos de los chistes, bien empleados, estamos evolucionando, y mal empleado, pues estamos haciendo censura. Entonces, hasta eso también hay También. que también, claro que sí. Entonces, todo es un marco en el que la evolución tiene que ser ajeno a la revolución. Bueno, ha sido un placer, se ha ido el tiempo volando, llevamos un rato a gusto, tranquilos, esto es una conversación, bueno, para mí estoy disfrutando mucho. Y bueno, pues quiero que añadas algo para acabar la conversación. Añade lo que quieras. No, mira, mira cómo se logra un foro como este, ¿no? Esto se daba antes solamente en en los bares, por ejemplo, ¿no? Que esto, en el café, ¿no? La tertulia de café, la famosa tertulia de café de, en España. Que nos la transmitieron, ¿no? Y que la hemos tenido como cultura y que necesitamos mucho más de esto, ¿no? De transmitir este tipo de cosas, de la charla tranquila y menos, esto debería ser trasladado a la digamos, esto debería tener una audiencia más amplia para que podamos y tener además contactos de este tipo mucho más amplios y que reemplacen a esa televisión que tenemos y que con mucha razón los más jóvenes ya prácticamente no ven. Mi, mi hija, mis hijas no ven televisión, por ejemplo. Y yo Yo digo, tampoco. no, no ven televisión, trabajé tantos años no ven televisión. Pero las entiendo completamente y los más jóvenes de ninguna manera. Y, y es que también no encuentran la charla tranquila de intercambio de ideas y que permita explayarse tratando de explicar, ¿no? Porque tal vez el primer tema que tú me preguntaste, sobre el que me preguntaste, yo mismo me he olvidado algún concepto o no me explayé, no me he expresado de la mejor manera. Si alguien siguió la charla, eh, evidentemente encuentra en la concatenación de las ideas y de los temas eh, la explicación a eso que yo me olvidé o no lo dije o me expresé mal o como sea en el primer momento, ¿no? Y entonces, eh, por eso me parece que es la importancia de esto, de sentarte, de charlar, de tomarte el momento
y de llegar a esto que me parece muy, muy valioso. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti porque has entrado por la puerta de honor en el ciclo de grandes autores, lo eres grande. Grande porque en tus libros has dicho cosas que no muchos se atreven a decir, grandes verdades, grandes, no verdades absolutas, sino grandes verdades contrastadas, por eso se le puede decir el concepto verdad, porque está contrastado. Y has entrado con todo honor por la puerta grande en este ciclo de grandes autores. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.